En estas jornadas recientes, un torbellino de acontecimientos impensables ha sacudido las entrañas de Morena. Lo que estamos presenciando no es meramente una disputa interna, es una guerra sin cuartel, por el control absoluto del poder. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha puesto en la mira a Luisa María Alcalde, la actual dirigente del partido, y su objetivo es inequívoco: destituirla de su posición. Para lograrlo, se está gestando un plan clandestino, una estrategia para forjar su propia facción dentro de la organización, a la que algunos ya denominan Morenita. Y este movimiento nace de una amarga constatación por parte de la presidenta. Carece de operadores leales, de una estructura que le responda directamente, y se encuentra, en esencia, sin verdaderos aliados que actúen bajo su mandato. Este profundo descontento con la situación actual ha impulsado la necesidad de replantear su estrategia y consolidar una base de poder propia, lejos de las lealtades heredadas y los intereses divergentes que hoy fragmentan al partido. Un cordial saludo a todos ustedes. Si este tipo de análisis profundos y sin censura les parece relevante para comprender el pulso de nuestra nación, los invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad. Es fundamental que continuemos explorando juntos estos temas cruciales. Por favor, consideren suscribirse al canal. Su apoyo nos permite seguir desentrañando la verdad. Ahora, lo que les desvelaré a continuación sobre los motivos ocultos detrás del deseo de la presidenta Sheinbaum de desplazar a Luisa María Alcalde, y sobre la virulenta contienda entre las diversas alas que están desmembrando a Morena desde sus quicimientos, y sobre por qué el propio Andy López Beltrán, el hijo del fundador, ha desafiado públicamente a la máxima autoridad del partido con una serie de desplantes. Además, conocerán los pormenores del retorno estratégico de Mario Delgado a la presidencia del Instituto Político y cómo Adán Augusto López se está atrincherando en cada rincón de Morena para imponer a sus elegidos. Todo esto les hará comprender que el partido que una vez representó la esperanza de un nuevo paradigma en la política mexicana, en su forma original, ya no existe. Se ha transformado en un campo de batalla donde facciones en pugna luchan por el dominio total, cada una persiguiendo sus propios fines. Claudia Sheinbaum, con una preocupación creciente, ella ha percibido una realidad incontestable. Su influencia es prácticamente nula en las cámaras legislativas. En la Cámara de Diputados, su presencia se diluye, careciendo de la cohesión necesaria para impulsar su agenda. Y en el Senado, el escenario es igualmente desolador, sin un control efectivo. El Poder Judicial, crucial para cualquier administración, permanece bajo la órbita de lealtades pasadas, respondiendo hasta la figura del exmandatario. En esencia, todo el legado de la gestión anterior, cada pieza clave del ajedrez político, no le rinde cuentas a ella. Responde, en cambio, al expresidente, a las diversas fracciones internas y a los liderazgos que se cimentaron durante los 6 años de gobierno precedentes. La presidenta anhela tomar las riendas, desea fervientemente imponer su visión y su voluntad, pero se encuentra maniatada. Carece de la fuerza operativa, de los colaboradores estratégicos y de la estructura propia que le permitirían materializar sus propósitos. Se siente aislada en la cúspide del poder, sin un círculo de individuos que le profesen una lealtad genuina e incondicional. Esta carencia fundamental la ha llevado a idear una solución drástica y encubierta. El plan secreto de la presidenta Sheinbaum se concreta en la creación de su propio bastión interno, una Morenita. Este proyecto ambicioso busca erigir una estructura paralela dentro del partido oficial, una organización territorial que sí le responda a ella de manera directa y sin fisuras. El objetivo es claro: asegurar una presencia auténtica y eficaz en todo el país, ya que, a su juicio, el partido oficial, el Morena que dirige Luisa María Alcalde, se ha vuelto inoperante. No le obedece ni le sirve a sus intereses. Y detrás de este arduo trabajo de construcción subterránea se encuentra Alfonso Ramírez Cuéllar, una figura clave que, en su momento, fue vicecoordinador de Morena y conoció de cerca a Beatriz Gutiérrez Müller. Es él quien está orquestando las asambleas, como la ya celebrada en Zacatecas y otra en ciernes en la capital. Si bien el pretexto oficial es el análisis y debate de la reforma electoral,
La verdadera finalidad es la organización territorial, el trabajo de campo minucioso para edificar la infraestructura que la presidenta aún no posee. Este esfuerzo revela una profunda desconfianza en la capacidad del aparato partidista existente para servir a sus fines. La impericia de Luisa María Alcalde se ha convertido en un punto de fricción insostenible. La actual presidenta de Morena, según se percibe en los círculos de poder, no ha logrado mantener la armonía ni el orden interno. Su incapacidad para controlar las facciones en pugna y para instaurar una disciplina efectiva ha generado un profundo malestar en la presidenta Sheinbaum. Esta última requiere urgentemente una figura que sea capaz de restaurar la cohesión, de operar con habilidad política y que posea una vasta experiencia en la gestión de conflictos partidistas. Y aquí surge un nombre con un peso considerable: Mario Delgado. Actualmente al frente de la Secretaría de Educación Pública, Delgado ya ocupó la presidencia de Morena, por lo que conoce a la perfección los engranajes internos del partido. Su pericia en el manejo de las diversas corrientes y su capacidad para imponer orden lo convierten en el candidato ideal para regresar. Por ello, la destitución de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación se interpreta como un movimiento estratégico para despejar el camino, asegurando que cuando Mario Delgado culmine su actual encargo, deje una estructura impoluta, lista para su inminente regreso al epicentro de la dirigencia morenista. La razón por la cual Morena se encuentra inmersa en una contienda interna es profunda y multifacética. El partido heredó una estructura de liderazgos divergentes, una especie de mosaico de tribus políticas. Cada uno de estos líderes ha cultivado su propio séquito, ha forjado sus intereses particulares y pugna incansablemente por imponer a sus elegidos en puestos clave. Lo más grave de esta situación es que estos liderazgos ya no se subordinan ni a la presidenta Sheinbaum ni, en algunos casos, al propio López Obrador. Han generado sus propias directrices, han edificado verdaderos feudos políticos y han creado sus propios ejércitos de militantes, leales a su facción antes que al partido como un todo. El resultado es una implosión interna, un choque de trenes ideológicos y pragmáticos. Es una forma de organización tribal donde cada actor político tira para su lado, desatendiendo la cohesión y la unidad que deberían prevalecer en una fuerza política que aspira a la gobernabilidad. La ausencia de una autoridad central indiscutible ha desencadenado esta anarquía, amenazando la existencia misma de la formación. La presidenta Sheinbaum se encuentra en una posición singularmente comprometida. Ni Luisa María Alcalde, quien preside el partido, ni los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado fueron elecciones directas de su administración. Todas estas figuras clave fueron heredadas del régimen anterior, impuestas por el exmandatario. Su lealtad, por lo tanto, reside en el expresidente y en las viejas estructuras, no en la actual presidenta. Esta circunstancia obliga a Sheinbaum a gobernar con un equipo que no ha escogido, con individuos que no le rinden cuentas de manera incondicional y que, en muchos casos, responden a otros intereses o a otras figuras de poder. La presidenta está atrapada en una arquitectura política que no es la suya, un laberinto de lealtades cruzadas y compromisos adquiridos, a menos que logre imponer su autoridad y reemplazar estas posiciones con personas que le sean leales al 100%. Su capacidad para implementar cambios reales y consolidar su proyecto político quedará severamente limitada, condenada a operar dentro de los márgenes de una estructura ajena. En este complejo entramado de pugnas, la figura de Andy López Beltrán emerge como un factor de disenso significativo. Él, el hijo del fundador del movimiento, se percibe a sí mismo como el legítimo heredero de la causa, con una voluntad manifiesta de imponer su propia agenda. Lo más alarmante es que Andy no se ha mostrado dispuesto a acatar la autoridad de la presidenta del partido. Hemos sido testigos de diversos desplantes públicos hacia Claudia Sheinbaum, episodios que denotan una clara falta de respeto y un desaire a su liderazgo. En múltiples ocasiones, ha dejado patente que no obedece a nadie, generando un problema de magnitud considerable. Si el hijo del artífice del movimiento no respeta la investidura de la presidenta, ¿y qué mensaje envía esto al resto de la militancia?
Si Andy puede permitirse estas muestras de desafío sin ninguna consecuencia aparente, se abre la puerta para que cualquier otro actor haga lo mismo. Esto se traduce en una señal de debilidad que erosiona la autoridad presidencial y sugiere que Sheinbaum no ejerce un control verdadero sobre la totalidad del partido. La relevancia de controlar el aparato partidista es crucial y multifacética. Es el partido quien tiene la potestad de designar a los aspirantes a cargos de elección popular, quien organiza las elecciones internas que determinarán a los candidatos y quien, en última instancia, decide quién triunfa y quién fracasa en la contienda. Si se posee el dominio sobre el partido, se ostenta el control sobre el porvenir de Morena. Se determina quién será el próximo contendiente presidencial, se influye en la dirección ideológica y programática, y se manejan las riendas de un poder que es inmenso. Por esta razón, todos los actores políticos clave desean arrebatarse el partido. Sheinbaum lo busca para obtener los brazos operativos que le permitan gobernar eficazmente. Adán Augusto López lo anhela para impulsar a sus protegidos y consolidar su propia base de poder. Andy López Beltrán lo ve como el legado familiar, el instrumento para perpetuar la influencia de su estirpe. Luisa María Alcalde, en medio de este ajedrez político, se encuentra en una posición precaria, incapaz de satisfacer las aspiraciones de ninguno de los bandos. Un ejemplo elocuente de esta batalla por el control se observa en el caso de Andrea Chávez en Chihuahua. Adán Augusto López ha manifestado su intención de imponerla como la candidata de Morena a Tituotians a la gubernatura de ese estado. Sin embargo, no es el único contendiente. Ricardo Monreal también cuenta con sus propios aspirantes. La presidenta Sheinbaum ha insistido en que la elección se dirima mediante procesos internos democráticos, pero la cuestión fundamental es ¿quién posee la movilización? ¿Quién tiene la estructura operativa para asegurar los votos? ¿Quién va a prevalecer en esas elecciones internas? La respuesta es clara: aquel que domine la maquinaria partidista. Aquel que controle la organización electoral y que tenga la capacidad de movilizar a las bases. En este instante, Adán Augusto parece aventajar a Sheinbaum, pues cuenta con una red de operadores y leales más extensa y consolidada. Esta disparidad explica la desesperación de la presidenta por construir su propia morenita, pues de no hacerlo, corre el riesgo de perder el control sobre las postulaciones y, con ello, una parte vital del poder político. En cada formación política, existen figuras que cumplen el rol de golpeadores o agitadores. Son individuos cuya función primordial es generar polémica, alzar la voz en momentos críticos, sembrar la discordia entre los adversarios del líder y defender con vehemencia las posturas oficiales. Y es precisamente en el partido donde estos elementos, otrora leales al expresidente, encontrarán su refugio y su utilidad. Marx Arriaga, por ejemplo, quien fue cesado de la Secretaría de Educación, encaja perfectamente en este perfil de operador, alguien hábil para el ataque verbal y para generar revuelo. Es altamente probable que termine atrincherado en Morena, colaborando con Adán Augusto López y desempeñando un papel crucial en la guerra intestina. Pero no es el único. Gerardo Fernández Noroña es otro exponente, así como los constantes participantes en las conferencias matutinas. Todos aquellos que usan la voz y las redes sociales para atacar y vociferar. El partido, en su conjunto, se convertirá en el santuario de los elementos más radicales, aquellos que no encuentran cabida en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y que, por su naturaleza, prosperan en el fragor de la batalla política interna. Resulta sumamente revelador que una presidenta de la República dedique valioso tiempo en la conferencia matutina para abordar la salida de un funcionario de nivel subalterno como Marx Arriaga. Dentro del organigrama gubernamental, Marriaga ocupaba una posición de tercer escalón, un director general, un cargo de importancia relativa, y sin embargo, la presidenta se vio obligada a comparecer para explicar su destitución, dedicándole atención y tiempo preciosos. Este hecho, aparentemente menor, demuestra una preocupación desmedida por aspectos nimios, por cuestiones de poca monta, mientras los verdaderos problemas fundamentales del país persisten sin solución. La inseguridad galopante,
la situación económica precaria, la corrupción endémica. Todos estos flagelos continúan intactos, esperando una intervención decisiva. No obstante, la presidenta parece enfrascada en confrontaciones con funcionarios de bajo rango, sugiriendo una distracción de las prioridades verdaderamente trascendentales para la nación. Esta óptica genera interrogantes sobre la focalización de la agenda presidencial. El panorama que se cierne sobre Morena es uno de conflicto abierto. El partido se encuentra sumido en una guerra total, con múltiples facciones contendiendo por el control absoluto. La presidenta Sheinbaum, por un lado, busca la cabeza de Luisa María Alcalde, planea el regreso de Mario Delgado a la dirigencia y se afana en construir su propia estructura paralela, su morenita, a pesar de carecer de operadores leales y de una base sólida. Por otro lado, Adán Augusto López se está atrincherando con fuerza en el partido, con el firme propósito de imponer a sus candidatos, de controlar las elecciones internas y de posicionarse de cara al proceso electoral de 2030. Andy López Beltrán, por su parte, se desmarca de toda autoridad, realizando desplantes a la presidenta, convencido de ser el heredero natural del movimiento y empeñado en mantener el control bajo la órbita de su familia. Y, tras bambalinas, desde la lejanía de Palenque, el expresidente continúa moviendo los hilos, recibiendo comisiones, tomando decisiones trascendentales y ejerciendo el verdadero poder detrás del trono. Es un ajedrez de alto riesgo, donde cada pieza se mueve con intenciones propias. Ahora, la pregunta crucial se impone: ¿quién emergerá victorioso de esta contienda fratricida? ¿Logrará la presidenta Sheinbaum tomar las riendas de Morena con firmeza? ¿Será el regreso de Mario Delgado a la presidencia del partido una realidad inminente? ¿Se resignará Luisa María Alcalde a ser una figura decorativa, despojada de su autoridad efectiva? ¿Conseguirá Adán Augusto López imponer a sus candidatos y consolidar su influencia? ¿O continuará Andy López Beltrán desafiando a la presidenta, minando su autoridad con cada desplante? Las respuestas a estas interrogantes se desvelarán en los próximos meses, pero lo que ya es inequívoco es que Morena ha dejado de ser una entidad cohesionada y unida. Se ha metamorfoseado en un conglomerado de tribus enfrascadas en una lucha feroz por el poder. Es una confrontación donde cada bando aspira a la victoria total y nadie está dispuesto a ceder un ápice. Estamos sin duda ante el comienzo del fin del movimiento político que López Obrador construyó con tanto esfuerzo. El destino de Morena está en juego, y la presidenta ha dictado sentencia. Quiere la cabeza de Luisa María Alcalde, pero conseguirla no será una tarea sencilla, pues el entramado de intereses en pugna es profundo. Los grupos beligerantes son numerosos y el poder a repartir es inmenso. En esta cruenta batalla, las lealtades son tan frágiles como el papel. Nos reencontramos en nuestro próximo análisis, y recuerden, en Morena, la única norma es que no existen reglas, y cuando las tribus combaten, todos terminan perdiendo.